Empecemos directo con esto. Hace más de un siglo, un gigante del acero, Andrew Carnegie, compartió un secreto que francamente no tiene precio. Un secreto que llevó a un joven investigador a dedicarle 2 décadas de su vida entera para lograr decodificarlo. Y bueno, el resultado de esa investigación colosal es exactamente el análisis que vamos a desglosar aquí. Vamos a ver, paso a paso, cómo funciona realmente esta fascinante mecánica mental. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Seguro han escuchado esa frase. Para entender el núcleo de todo esto, hay que partir de estas palabras del poeta William Ernest Henley. Y ojo, según nuestra fuente, esto no es solo poesía romántica, es una verdad absoluta. Tenemos el poder supremo de controlar nuestros propios pensamientos. Piensen en el cerebro como un imán gigantesco. Se magnetiza con los pensamientos dominantes que le metemos. Y casi por arte de magia, aunque en realidad es pura mecánica, ese imán empieza a atraer a las personas, las fuerzas y las circunstancias que resuenan con esa misma sintonía. Así que si buscamos resultados distintos allá afuera, primero hay que ajustar el imán aquí adentro. Muy bien, vamos a mapear este motor paso a paso. Revisaremos. 1. El secreto de Carnegie. 2. Los pensamientos son cosas. 3. El poder del deseo. 4. La fe y autosugestión. Y 5. El conocimiento especializado. Número 1. El secreto de Carnegie. Andrew Carnegie no solo le tiró una buena idea a Napoleon Hill y ya, le lanzó un reto monumental. Le propuso dedicar 20 años de su vida a documentar y organizar una fórmula de éxito que fuera accesible para cualquier persona. Hill aceptó el reto, por supuesto, y se pasó 2 décadas analizando exhaustivamente a más de 500 de los individuos más exitosos de su época. Gente brillante como Henry Ford y Thomas Edison. Y lo que demostraron es que esta fórmula, si se aplica con rigor, arrastra literalmente a las personas hacia el logro de sus metas más ambiciosas. 2. Los pensamientos son cosas. Aquí es donde entra la chispa del motor. Los pensamientos tienen un poder inmenso, sí, pero solo cuando se combinan con un propósito súper claro, una perseverancia de hierro y un deseo enorme de volverlos riqueza o una realidad física. Un pensamiento ahí, suelto y pasajero, la verdad es que no sirve para nada. Tiene que transformarse en un impulso tangible y absolutamente obsesivo. Y para ilustrar esto a la perfección, la historia de Edwin C. Barnes es brutal. Este tipo se bajó de un tren de carga en Nueva Jersey para presentarse en el laboratorio de Thomas Edison. Físicamente parecía un vagabundo y tenía todo en contra. Sin dinero, sin contactos, 0 educación formal. Pero mentalmente sus ideas eran las de un rey. Su obsesión no era simplemente conseguir un empleíto para trabajar con Edison, no. Quería ser su socio. Imagínense la audacia. Barnes empezó barriendo pisos por un salario mínimo, pero mantuvo su obsesión mental inamovible. Meses después, cuando surgió una oportunidad comercial con una máquina de dictar que nadie más supo ver, Barnes atacó sin dudarlo. Esa obsesión implacable finalmente moldeó la realidad física, llevando a alguien que llegó en un tren de carga a convertirse en el socio millonario del inventor más grande de su tiempo. Por otro lado, claro, existe el inmenso peligro de rendirse antes de tiempo. Pensemos en R.U. Darby. En plena fiebre del oro, él y su tío encontraron una veta increíble. Compraron maquinaria pesada y se pusieron a excavar. Todo iba genial hasta que la veta simplemente desapareció. Perforaron desesperadamente, se hartaron y al final, agotados, vendieron toda esa maquinaria por un par de dólares a un chatarrero y abandonaron todo. Pero escuchen esto, el chatarrero era un tipo bastante astuto. Llamó a un ingeniero de minas, calcularon las líneas de falla del terreno y... ¿adivinen qué? La veta de oro volvía a aparecer a exactamente 1 metro de donde Darby había dejado de perforar. 1 metro. El fracaso es súper tramposo. A menudo te pone la zancadilla cuando el éxito está literalmente a un paso. La gran lección aquí es clarísima. Jamás hay que rendirse ante lo que es solo una derrota temporal. 3. El poder del deseo. Si los pensamientos son la chispa, el deseo es el combustible de altísimo octanaje de este motor. Y no hablo de un simple anhelo o de un «ay, ojalá pasara esto que cambia con el viento». Hablamos de un deseo ardiente que te obliga a tomar la decisión de quemar las naves, como esos antiguos guerreros que llegaban a territorio enemigo y ordenaban quemar sus propios barcos para que no hubiera forma alguna de retirarse. Es vencer o morir. Ese nivel de intensidad mental es el necesario para atraer logros de verdad.
Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo convertimos ese deseo abstracto en oro tangible y real? Hay un plano exacto y súper metódico de 6 pasos. Primero, determinen la cantidad exacta o la meta. Decir quiero ganar mucho dinero no sirve. Segundo, decidan con absoluta exactitud qué van a dar a cambio, porque en esta vida no hay nada gratis. Tercero, establezcan una fecha límite inamovible. Cuarto, armen un plan preciso y arranquen de inmediato, sin importar si sienten que están listos o no. Quinto, escriban todo esto en una declaración súper clara. Y sexto, y esto es crucial, lean esa declaración en voz alta 2 veces al día, justo al levantarse y antes de acostarse, sintiendo y visualizando que la meta ya es una realidad. Para entender que el poder de este tipo de deseo verdaderamente no tiene límites, tenemos la conmovedora historia del propio autor con su hijo. El niño nació sin rastros físicos de audición y los médicos decretaron que sería sordomudo de por vida. Pero el padre dijo de ninguna manera. En lugar de resignarse, le sembró al niño un deseo ardiente de escuchar y de tener una vida normal. Le enseñó que esa supuesta desventaja iba a ser su mayor ventaja. A los 7 años, este niño pidió 6 centavos prestados, compró unos periódicos, los vendió en la calle y volvió a casa con ganancias. Su hambre de independencia era implacable. Años después, ya en la universidad, probó un audífono experimental y, como por arte de magia, esos restos diminutos de audición que había estimulado mentalmente le permitieron escuchar. Su deseo literal rompió una barrera que la ciencia consideraba una imposibilidad física y lo llevó a dedicar el resto de su vida a ayudar a millones de personas sordas. 4. La fe y autosugestión. Llegamos al acelerador de nuestro motor del éxito. La fe, en este contexto, no es una creencia mística, es un estado mental que podemos crear activamente a través de la autosugestión. En palabras simples, se trata de darle instrucciones firmes, directas y repetidas al subconsciente para programarlo hacia la victoria. 600 millones de dólares. Imaginen lo absurda que era esta cifra en el año 1901. Ese fue el asombroso valor generado por una sola idea, respaldada por una fe absoluta. Resulta que Charles M. Schwab, un visionario empresario del acero, dio un discurso en una cena frente a un grupo de banqueros súper escépticos, liderados por el temible J.P. Morgan. Schwab les pintó una visión tan nítida y con tanta convicción sobre cómo consolidar la industria del acero que convenció a Morgan de comprar todo el imperio entero de Carnegie. Así nació la gigantesca United States Steel Corporation. Todo ese imperio colosal empezó simplemente como una idea en la cabeza de un hombre, mezclada con pura fe. Pero hay un detalle enorme que entender aquí. La autosugestión no funciona por sí sola. Repetir palabras de manera indiferente como un loro no sirve absolutamente de nada. El subconsciente es como un jardín súper fértil. Si no plantamos intencionalmente las semillas que queremos, va a crecer pura maleza inevitablemente. Para que la mente actúe a nuestro favor, tenemos que tomar el control de qué estímulos dejamos entrar. Y lo más importante de todo, hay que inyectarle emoción profunda a los pensamientos. La convicción genuina y la fe son las que magnetizan esas órdenes, obligando a la mente a buscar soluciones físicas febrilmente. 5. El conocimiento especializado. Este es el volante que dirige toda la energía del motor. Mucha gente tiene este mito de que el simple conocimiento general es sinónimo de poder, y pues no lo es. El conocimiento, por muy vasto que sea, es solo poder en potencia. No te va a generar éxito a menos que esté organizado de forma inteligente y dirigido hacia un propósito súper definido. Curiosamente, nuestra comprensión moderna de lo que significa ser alguien educado está un poco incompleta. La palabra viene de la raíz latina educo, que significa evolucionar, extraer o desarrollarse desde adentro. Una persona educada no es la que tiene la cabeza llena de datos triviales de un libro. Al contrario, es alguien que ha desarrollado las facultades de su mente para conseguir, organizar y aplicar absolutamente cualquier cosa que necesite para alcanzar su meta. Y esto se demuestra brillantemente con una famosa anécdota de Henry Ford. Resulta que, durante un juicio por difamación, los abogados contrarios intentaron dejar a Ford como un ignorante frente al jurado, haciéndole un montón de preguntas históricas y capciosas. Ford, ya cansado de este jueguito, básicamente les dijo que en su escritorio tenía una fila de botones y que al presionar el correcto podía convocar en minutos a expertos especialistas que le responderían cualquier cosa.
¿Para qué necesito abarrotar mi mente con conocimientos generales?, preguntó. Y tenía toda la razón. La verdadera educación es saber exactamente dónde encontrar el conocimiento especializado cuando se necesita y saber armar un plan de acción con él. Ford no necesitaba ser una enciclopedia andante, solo necesitaba saber dirigir a la mente maestra de su equipo. Bueno, ahí lo tienen. Hemos construido este motor del éxito, decodificando la fórmula. Tenemos la chispa de los pensamientos, el combustible inagotable del deseo, el acelerador de la fe y el volante direccional del conocimiento especializado. Pero después de asimilar toda esta profunda investigación, queda una pregunta bastante provocativa flotando en el aire. Al revisar las metas actuales, ¿existe de verdad un deseo específico y ardiente, o es simplemente un «me gustaría» pasajero? Y cuando inevitablemente aparezca la frustración o la derrota temporal, ¿vamos a tirar la toalla a 1 metro del oro? La respuesta a esa pregunta es, en definitiva, lo que dictará el destino final de este viaje.